Bonjour, Raciel. Bonjour. Hola otra vez. Hola, Angélica, otra vez. Dime, hoy tienes un invitado también que ha estado esperando ya durante mucho tiempo. Ya lo soñaste una vez, fue su cumpleaños, pasaron varios días, pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos y este es el tiempo de Dios para Mario. Vamos a ver cómo procedemos. En la Ciudad de México. Y a él le gustaría saber tres de sus vidas pasadas y el propósito de su reencarnación. Ese es el tema del día con Mario. Sí, Angélica. Conocemos a Mario también desde varias épocas. Esta no es su primera reencarnación. Él también ya es un amigo de larga fecha, como se dice en francés, de longue date. Pero Mario habla un poco de francés. Tú fuiste su maestra también en algunas ocasiones. Sí, a Mario le gusta el francés, le gustan los idiomas, le gusta el inglés y tiene capacidades también para aprender esos idiomas, porque ya antes vivió en algunos de los países cuyas lenguas le interesan. Es por eso, Angélica. Vamos a empezar por esta vida que tuvo. ¿De qué año estamos hablando, Raciel? Estoy pensando en Tegucigalpa. Estoy pensando en Honduras. Honduras. En Honduras. Y pienso en el año 1200. 1200. Estamos en el año 1200 en Honduras. La civilización maya en esa época estaba presente. Mario, así como su nombre lo dice ahora en este momento, era un guerrero también. Él formaba parte de un ejército local, Angélica, y trabajaba en conjunto con la tribu con la tribu local, de su pueblo local. Él vivía en Tegucigalpa, lo que ahora se conoce como Tegucigalpa, rodeado también de mucha vegetación, en un clima bastante húmedo y muy caluroso, hasta un poco difícil de respirar también. Estoy escuchando unos grillos, estoy escuchando muchos insectos, como si fuera muy temprano en la mañana o como por eso de las 6 de la tarde, una cosa así. Sí. Él tenía a su cargo a un grupo de hombres que se dedicaban a la colecta, a la caza y a la pesca también. Honduras es un lugar que tiene entradas hacia el mar, Angélica, y entonces Mario, ¿cuál era el nombre de Mario en esa época, Raciel, por favor? Racton, Racton, era su nombre. ¿Podrías mostrármelo? ¿Cómo era él, por favor? Racton. Me está mostrando a un hombre de piel morena, rojiza, con cabello largo, negro, con un taparrabos que está cargando madera, está cargando pedazos de árbol, de madera, está cortando, no tiene zapatos. Estoy escuchando como si hubiera una lechuza. Sí, Angélica. En Tegucigalpa, en esa época, había muchos animales salvajes también, que estaban en el exterior en plena libertad, y muchos insectos igualmente. Es un lugar con mucha diversidad de vegetación, de flora y de fauna. Y Racton, él estaba a cargo entonces de ese grupo de personas que se dedicaban a la caza y a la pesca. Él les enseñaba las técnicas de cómo, me está enseñando cómo les enseñas que la especie de flecha se tiene que afilar, cómo poder afilarla con unas piedras.
Y entonces él era muy apreciado en esa comunidad por su sabiduría, porque había desarrollado técnicas que servían bastante, que eran muy eficaces. Dacton tenía una familia también. Él vivía con su esposa en una pequeña choza que ellos mismos habían construido, con ramas de plantas y con hojas de palma, con hojas de palma y con conchas de mar también. Vivían de una forma tranquila, decente, pero bastante cómoda. Toda la gente vivía en esa época de la misma manera y entre ellos utilizaban el dialecto maya también. Me está enseñando cómo estás comiendo. Estás comiendo en una concha, como una concha de mar. Y con una mini concha estás atrapando las cosas que están adentro de tu sopa. Y luego te la tomas así. Sí. Adentro de tu choza no veo mucha luz. No, Angélica, no había luz en esa época. Esa era simplemente la luz de la fogata que su esposa realizaba para poder hacer los alimentos. Tenían una fogata, un fuego, un mini horno adentro de su casa, pero también al exterior para hacer cosas que tenían más humo. Cuando se trataba desde cocinar un pescado, entonces lo cocinaban al exterior. ¿Cómo se llamaba su esposa? Amarista. Su esposa se llamaba Amarista. ¿Y sus hijos? Pitchcock, Timuk, Pitchcock y Timuk. Solamente eran dos. Esta vida que él tuvo, Angélica, en esa época, le enseñó a ser una persona altamente independiente, que tenía que encontrar soluciones de todas partes, que él tenía que ingeniar soluciones para poder traer comida no solamente a su casa, sino también a su comunidad. Y la comunidad creía en sus técnicas. Él tenía un peso importante, era una especie de tlatoani, si podemos verlo de esa manera dentro de su comunidad. Él era importante. Entonces, en esa vida que él tuvo en Honduras, él desarrolló esas técnicas de sobrevivencia, de encontrar soluciones casi casi milagrosas para poder sobrevivir de la mejor manera, él, su comunidad y su familia. Me está enseñando cómo la gente te está cargando, como si fuera un día especial. Era una celebración especial, Angélica, para los guerreros más importantes y para las personas de la comunidad que traían conocimientos nuevos, técnicas novedosas para la caza, la pesca y la recolecta de alimentos. Entonces ellos estaban como, había fabricado como una especie de camilla y tú estabas sentado arriba de esa camilla y había gente que te estaba cargando y había una procesión atrás de ti. Sí, Angélica, esto era algo que se realizaba para las personas, los reyes, también para las especies de tlatoanis, para él como jefe de ese grupo de personas que había traído tantos conocimientos. ¿Qué tipo de conocimientos, Raciel, él lo dio a esa comunidad para que la gente lo quisiera tanto o lo alabara tanto en ese momento? Él creó, Angélica, en aquella época utilizaban la flecha que simplemente se tallaba en la punta, en la misma madera se tallaba para que fuera un pico y entonces de esa manera ellos podían lanzarla a los animales, podían lanzarla a los peces también o hasta a las personas o a las frutas para que cayeran. Pero la técnica que él desarrolló y que entonces fue apreciada es a encontrar una piedra de mar que era bastante ligera, pero también muy filosa, y al tallarla con otras piedras, entonces le daba esa forma de pico, esa forma de flecha muy altamente punzocortante que amarraba al palo que él utilizaba a la lanza y entonces de esa forma él podía lanzar
y con seguridad tener la presa que, si tenía buen tino la persona, tener la presa que él buscaba. Ese había sido su aporte. Y cuando se trataba de la pesca, esa misma flecha estaba atada con con ramas, Angélica, con ramas que tenían ellos ahí, ramas elásticas, y entonces la lanzaban al fondo del río o en lugares en donde había una buena pesca para poder traer un pescado y otro. Esa era una de las técnicas que él creó y que gustaron mucho. Y también en la técnica de construcción, la construcción de su choza era una choza diferente al haber utilizado conchas de mar. Él utilizó conchas de mar, Angélica, no solamente para decorar su vivienda, las paredes exteriores, sino también para que él se dio cuenta que las conchas grandes, como la de Noix de Saint-Jacques que tú conoces en Francia, esas conchas grandes, blancas, podían reflejar el sol y no permitían que el calor tan intenso entrara a la vivienda. En esta época eso sería una cosa muy costosa y tal vez la gente se enojaría porque está usando muchas conchas de mar y vendría Greenpeace y esas asociaciones para esas asociaciones que no tienen lugar de existencia, pero vendrían para decir que es un uso excesivo de conchas, pero en esa época no existía, era una novedad, nadie lo hacía, y entonces él tuvo esa idea de poner conchas que estaban cubriendo todo el exterior de su casa para reflejar el sol y que el sol quemante no entrara. Y de esa forma él podía tener un ecosistema más fresco adentro de su vivienda. Era una casa muy hermosa. Y la manera en la que él confeccionó esto, pues simplemente fue perforando, Angélica. Él perforaba las conchas, concha por concha, y entonces iba amarrándolas con un sistema, con una hoja de una planta. ¿Es la hoja de plátano? ¿Me estás enseñando? Con hoja de plátano también, Angélica, él hacía un amarrado de concha por concha en la parte de arriba y en la parte de abajo, e iba colocando así alrededor de su casa. Es un trabajo bastante minucioso, pero muy eficaz. Entonces, las personas gustaron mucho de ese proyecto y por eso por eso y por muchas otras cosas, él era tan querido en esa época. Sin duda, esa fue una época muy importante que le enseñó bastantes valores también, el valor de la amistad, el valor de la confianza, a ganarse el respeto de los otros por haber aportado algo que realmente servía a la comunidad. Y entonces el agradecimiento de la gente cuando venían a darle un regalo. Estoy viendo que estás tú saliendo y está tu esposa con un bebé y viene un señor también con su esposa y sus hijos y él se está inclinándose para traerte una para traerte fruta. Es una piña con unas naranjas, unos limones. Está trayéndote una especie de tributo, un regalo. Sí, él recibía regalos también, Angélica, porque las personas pensaban también que él tenía un contacto celestial que le decía qué hacer, cómo hacer y por qué. Tenía muy buenas ideas y es verdad que él también tenía contacto celestial. Todo mundo tiene contacto celestial, pero él estaba especialmente abierto a estas comunicaciones que sucedían sobre todo en la noche. Mientras él se acostaba, él imaginaba cómo sería la vida en las estrellas. Y él sabía que había algo superior que siempre lo cuidaba durante sus aventuras, durante sus invenciones, cuando él estaba planeando algo
preguntaba a ese ser supremo que él no sabía quién era, pero pensaba en los astros, pensaba que su Dios eran los astros y a eso se dirigía. A ellos les consultaba y les preguntaba, y nosotros le contestábamos durante sus sueños. Algunas veces captaba bastante bien el mensaje, otras veces no, pero muchas veces confió en nosotros y en nuestros preceptos, en nuestras recomendaciones. Y es así que triunfaba con sus proyectos. Era un ingeniero ya de la época. Era un ingeniero, era un arquitecto, un cazador, un inventor, un filósofo también. Él era una persona hiperactiva, vamos a llamarla así, que no se podía quedar quieto. Y le enseñaba a sus hijos también, y le contaba a su esposa. La esposa, la mujer en esa época tenía un rol meramente maternal y de ocuparse de la vivienda, que era mucho ya enseñar los valores a los hijos. En esa época la gente vivía bastante bien, Angélica, a pesar de las mini disputas que podían haber entre los diferentes pueblos que estaban ahí. Ellos vivían una vida muy tranquila, así que él así también vivió una vida muy tranquila, hasta la edad de 61 años. Es una edad bastante alta, una esperanza de vida bastante elevada para la época. La gente en esa época solía morir de picaduras de insectos, también de estrangulamiento, de víperos, de serpientes. Ujú. Cuando la gente solía partir a hacer búsquedas en el mar también solían morir. Ellos construían alguna especie de barco, no exactamente un barco como tú lo conoces, como un barco europeo, pero de algunos troncos que estaban así como si fueran chinampas. Y entonces ahí ellos partían, como ahora conocemos la tabla de la plancha para hacer paddle, pero bueno, en esa época era para ir a pescar, a pescar un poco más lejos. Esas eran las técnicas con un gran palo, Angélica, que enterraban. Y entonces ahí podían esperar para pescar un poco más adentro. A veces las aguas eran tortuosas y ahí el barco, la plancha barco se volteaba y la gente a veces no lograba regresar al borde. Esas eran las muertes más frecuentes y también los secuestros que ya existían, los secuestros de otras tribus que querían robarlos para hacerlos prisioneros, para hacerlos esclavos o para que dijeran las técnicas que utilizaban en la guerra, en la milicia, por así llamarlo, de sus campos. Pero él vivió una muerte, lo asesinaron. Lo asesinaron, Angélica, por sus conocimientos. Él tenía conocimientos y tenía algunos secretos que otros tlatoanis, me estás diciendo, que otros tlatoanis le habían dicho. Él podía participar en esas reuniones entre tlatoanis y entonces un campo adversario, ¿cómo se llamaba ese campo adversario que lo mató? Los Pacchi. Los Pacchi. Ellos fueron los que lo secuestraron. Lo llevaron a un lugar para que dijera todas las recetas, todas las maneras de trabajar y los inventos en los que estaba focalizado, no solamente él, sino también el reino Tlatoani, la asamblea de Tlatoanis, para que ellos pudieran, sí, era una especie de espionaje, y él no quiso decir nada de eso. Varias veces se lo llevaron, pero esa última vez fue decisiva y entonces murió, murió en manos de ellos. Su alma llegó directamente con nosotros, Angélica, como ya lo sabes. Durante 3 días estuvo viajando
en ese elevador intergaláctico y finalmente llegó con nosotros a contar sus hazañas. Y su familia ciertamente estuvo muy triste. Sí, sabían que de alguna manera el destino de Racton tenía que ser así, o iba a terminar de esa manera. Era un guerrero, y murió como un guerrero, Angélica. Es así que sucedió. Su familia lo entendió. Gracias. Vamos a pasar a otra época, Angélica. ¿En qué año, Raciel? ¿En qué país? ¿A dónde vamos a viajar ahora? ¿Qué vida? ¿Qué vida de Mario? Estoy pensando en Tailandia. Estamos en el año 1600, Angélica. Mario se reencarnó bastante rápido para una nueva misión que tenía que realizar en Tailandia, en Tailandia. En esta ocasión, él era un pensador también. Su infancia la vivió bastante bien, Angélica. Tenía unos padres amorosos y una familia muy unida, con varios hermanos. Estamos en Asia. Estamos nuevamente en un clima bastante tropical, un poco como el pasado, con mucha vegetación, con mucha exuberancia en frutas, sobre todo en frutas, en verduras, en plantas, en flores. ¿Cuál era su nombre ahí, en Tailandia? Po. Él se llamaba Po, P-O-O-H, Po, P-O-O-H-J, Po. Sí, ese era su nombre, Po. Y su familia era una familia de campesinos, era una familia humilde pero unida. Me está enseñando cómo están tus papás, están plantando, están cosechando, ustedes están jugando, tú y tus hermanos, y escucho risas. Fue una vida muy alegre en la infancia. Él en esa época ya tenía conocimientos, Angélica, de vidas anteriores, sus conocimientos que había adquirido en su vida anterior en Honduras. En esa época él aprendió más el tratamiento de la tierra, porque en su vida en Honduras él había aprendido la caza, la recolecta, la organización en cierta forma militar, la construcción, la invención de técnicas, y él, la misión que tenía en esa vida como Po era de aplicar nuevas técnicas en la cultura para poder ayudar a su familia y a su comunidad. Su familia lo enseñó a diferenciar las diferentes plantas, los diferentes árboles frutales, a cómo sembrar, a qué periodo, a qué momento. Y entonces él, junto con los conocimientos que ya tenía de antes, pudo encontrar nuevas formas para dividir eh, la cosecha, para dividir la siembra y aumentar la cosecha, nuevas formas de plantar y nuevas asociaciones también de plantas, nuevas asociaciones de plantas y de verduras. Ese era su rol, era el de poder traer a la tierra nuevas formas y de mezclarse entre ellas, como ustedes actualmente, o ya desde hace muchos años, pero que lo siguen haciendo en México, hacen asociaciones de la calabaza con el frijol, el epazote y el chile. Esas asociaciones las plantan ustedes, y al lado también una mata de maíz, porque saben que el ecosistema que se forma al unir esos ingredientes es bastante favorable, y entonces los alimentos que se encuentran abajo, las verduras y las leguminosas que se encuentran abajo de la mata del maíz, pueden aprovechar de la sombra que les da el maíz y pueden tener un ecosistema que es muy conveniente para su desarrollo óptimo. Pues Mario en esa época, como Bojo, él aprendió esas técnicas
y nosotros le mandábamos intuiciones. Sus padres eran personas espirituales también. Ellos tenían sus creencias, creencias que ya tiraban un poco hacia el hinduismo. Tenían esas creencias de alabar a la Madre Tierra, de alabar y de creer en la purificación también de la comida. Creían en el mundo celeste, en el respeto hacia la naturaleza, sobre todo. Pojo vivió una vida bastante simple y bastante corta también en esta época. ¿No se casó o tuvo hijos? Sí, vivió con una mujer, Angélica. Vivió con una mujer a la cual amó profundamente. Ella se llamaba Maakti. Maakti. Es una mujer, es una mujer con cabello negro, un poco bastante sonriente. Le veo un aspecto como de Mongolia, como ese aspecto entre Mongolia y ruso. Tenía un aspecto así más o menos, pero bueno, era tailandesa. Con ella vivió una vida bastante tranquila, Angélica. Ellos se dedicaban a la cultura de diferentes frutas, de diferentes hortalizas que intercambiaban con otras personas que estaban ahí, o también en especies de mercados en donde se solía intercambiar con otros productos que ellos no tenían o con aparatos que necesitaban para mejorar. Era el trueque, Angélica, el trueque, lo que se utilizaba en ese momento. Un ataque fulminante. Él estaba intentando recolectar miel en un panal, pero no tenía las protecciones adecuadas. Tenía 31 años, 31 años. Y entonces al querer recolectar esta miel, él fue atacado por las abejas y por unas colmenas que estaban cerca. Lo atacaron en varias partes del cuerpo y a pesar de que tuvo un seguimiento que los sanadores y los curanderos de su región le hicieron, no sobrevivió. Habían atacado partes importantes como partes de la garganta, lo cual impedía que pudiera respirar correctamente. Y entonces pasó nuevamente al 9º piso con nosotros. Fue una muerte rápida también, a pesar de lo espeluznante que tú pienses que puede ser. Tuvo tiempo de despedirse de su familia, de su esposa, de su hija también. ¿Cómo se llamaba su hija? Samaha. Samaha se llamaba su hija. Yo creo que tiene como un año, un año. Veo como una mujer que es tu esposa que está cargando a tu hija y tú estás acostado y estás con mucha fiebre. Ahí está tu esposa y tu hija viéndote y tal vez estás como alucinando. Esos momentos fueron tristes, pero su vida en general fue muy armoniosa, Angélica. Esas muertes en esa época eran normales, eran frecuentes también. La gente estaba eh, descubriendo nuevas técnicas para poder recuperar cosas de la naturaleza, pero no todas las técnicas eran conocidas. Las técnicas después fueron reveladas a otras personas que se conectaban con nosotros o que las pedían directamente a Dios. Pero no toda la gente sabía cómo entrar en contacto con Dios. Y como tú lo sabes, Angélica, nosotros trabajamos por el libre albedrío, nos regimos por el libre albedrío y únicamente hacemos sugestiones. Si la gente nos pregunta, si los humanos solicitan nuestra ayuda, él había intentado recuperar toda no sé cómo se dice en español, hush, ¿cómo se dice hush de miel? De un panal, exactamente, todo un panal de abeja
y pensaba que él podía transportarlo. Tomó algunas precauciones por lo que le había contado su papá, pero las abejas y las colmenas se sintieron atacados y no fue suficiente lo que hizo él, no fue suficiente. Y entonces falleció, trascendió Angélica con nosotros nuevamente. Fue una vida corta con muchas enseñanzas, una vida muy tranquila, en donde otra vez aprendió nuevas cosas y aportó también a su comunidad. Hay una tercera vida, Raciel, antes de esta que está viviendo ahora. La hay, Angélica. Vamos a pasar a esta vida que vivió en Matamoros. Estoy pensando que fue en Matamoros en 1800. ¿En 1850? En 1850. Estamos efectivamente, Angélica. Estamos hablando de Matamoros, de esa región que se conoce como Matamoros en México. ¿Cuál era su nombre en esa época, Raciel? Eusebio. Su nombre era Eusebio. Él se reencarnó en un periodo en Matamoros, en donde el clima, aún ahora, el clima no es tan fácil tampoco. Es un lugar con poca abundancia. Es un lugar con poca abundancia de flora y de vegetales. No tiene nada que ver ni con Honduras ni con Tailandia. Son otros métodos que se tienen que utilizar, son cactáceas las que se encuentran allá en su mayoría y otros frutos también, manzanas, peras, nueces y otros alimentos, otros árboles que se daban en esa época por ahí. Él se reencarnó en una familia. ¿Cuál era su apellido? Él se llamaba Eusebio Alonso. Estoy pensando en Eusebio Alonso Munguía. Y el Munguía es vasco, ¿no? Eusebio vivía en una casa bastante grande. Sus padres eran hacendados y eran personas queridas también en el pueblo, por algunos odiados por ser personas que tenían poder económico alto. Su madre era mexicana y su padre era de origen europeo. Tenían una hacienda y plantaban. ¿Me puedes decir qué plantaban, por favor, de varias maneras? Estoy pensando en Enequén. Tenían también plantaciones de frutas, Angélica, de manzanas, de nueces, de cactáceas. Fabricaban piezas de madera también. Y sus padres empleaban a algunos mexicanos que vivían en las comunidades que estaban ahí. Varios de ellos vivían adentro de esa hacienda y tenían sus propios cuartos en donde vivían con sus familias y con sus hijos. Él creció en este ambiente, vamos a llamarlo burgués, de la época en México. Tuvo la fortuna de haber nacido en esta familia pudiente que le daba todo a él y a sus 8 hermanos. Tenía muchos hermanos, sí. Ellos disfrutaron mucho de haber crecido en esta hacienda. Su padre, su padre, don Joaquín, les enseñó varias técnicas para, no solamente para plantar, porque ellos también tenían que aprender eso para poder dirigir más tarde. Eusebio fue el segundo hijo. La primera fue una mujer, Margarita, y después Eusebio. Y Eusebio entonces podríamos decir que era el primogénito, aunque no lo era, pero en los ojos de su padre así fue, porque fue el primer hombre en haber nacido. Y entonces él tenía más derecho sobre todo, sobre los conocimientos, tenía acceso a herramientas, a procesos que su padre le comunicaba. En esta ocasión no le tocaba a él principalmente sembrar o realizar las tareas, sino dirigir. Esta fue una parte importante también, porque una vez que él pasó ya por varias vidas en las que tuvo que inventar, crear, arreglárselas por sí mismo, en otras
pudo poner en práctica y aprendió técnicas de la tierra y a mezclar plantas con otras y fusionarlas para crear mejores ambientes, mejores frutas y mejores ecosistemas. Y en esta vida entonces él ya tenía esos conocimientos, por lo tanto tenía toda la legitimidad para poder dirigir a esas personas que se dedicaban a realizar productos con enequén. Estás pensando bien, Angélica, es el enequén. Ellos utilizaban técnicas para cortarlo, para extraerlo, para cortarlo, para secarlo y producían diferentes artículos con ello. Él aprendió todo esto y vivió gracias a esto. Se dio cuenta de algunas irregularidades también, Angélica, que los campesinos estaban sufriendo. Eusebio no era alguien que tuviera una malicia en su corazón. Él de alguna manera sabía que esas personas estaban trabajando por un bien común, no solamente para darles beneficios a la familia de Eusebio y a sus familias, sino a las familias mismas de los campesinos, sino también a la comunidad, y que algunos de los tratamientos que les daban eran injustos o las jornadas eran más largas, con el sol tan fuerte que había en Tamaulipas en esa época. Él decidió acortar las jornadas y poner más pausas, más espacios para descansar. Me está enseñando cómo en la mañana llegaban y había café y había, yo diría que son tacos de salsa, como tortillas con tacos de salsa. Había tacos de quelites, estoy viendo, de nopales, de flor de calabaza, de salsa, frijoles. Y siento que es temprano en la mañana, que aún pues se escuchan un poco como otra vez el búho, está haciendo como friecito y los empleados están en un como pasillo y ahí hay una mesa con varias cosas para comer y café y una señora que está ahí atendiendo, como que si estuviera haciendo, no muy lejos, está haciendo unas tortillas y ellos están comiendo. Eso era parte también, Angélica, de lo que Eusebio había instaurado, que era alimentar a aquellos campesinos que a veces no tenían suficientes recursos para alimentarse ellos mismos correctamente en su casa. Y él sabía que al alimentarlos, entonces ellos tendrían mayor rendimiento y no solamente era para el bien de ellos, sino que también era para el bien de la hacienda. Esa fue una de las cosas que él instauró, Angélica. Era bastante flexible. Cuando su padre fallece a los 57 años, entonces Eusebio toma el control de esta hacienda. Sus hermanos también trabajaban con él en diferentes puestos. Algunos trabajaban en la cocina, otros trabajaban en mejorar las técnicas para la extracción de nequén o en nuevos productos, en nuevas invenciones. Y algunas otras, sus hermanas, estaban solamente al cargo de su mamá y de su casa. Eusebio se casó también. Vivió con dos mujeres diferentes en diferentes momentos. Eran dos mujeres de origen, también de origen español, de padres de origen español. Macaria era su última esposa. Tuvieron juntos 4 hijos. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Ernesto, Amapola, Ámbar y Felipe. Esos eran los nombres de sus hijos. Mario, como Eusebio, vivió una vida de mucho trabajo. Era un trabajar constante y los reposos eran muy pocos. Pudieron haber sido más reposos, pero tenía muchas responsabilidades. No solamente era la responsabilidad de su familia, sino que él sentía una gran responsabilidad y un peso porque todo eso funcionara correctamente y que
los trabajadores que estaban con él pudieran seguir siendo pagados. Y entonces él era un jefe, era un patrón, un hacendado muy responsable. Los momentos más hermosos que vivió también fueron en familia. Tenía una familia muy grande, con reuniones muy grandes, con tradiciones diferentes, porque su madre, al ser mexicana, Concepción, ella le inculcó las tradiciones mexicanas y él mismo al estar en México las aprendió. Su padre le enseñó algunas tradiciones españolas, Angélica, sí, de origen vasco, de Vizcaya, técnicas y maneras de trabajar también más rigurosas, más ordenadas, que de todas formas su mamá no conocía, puesto que ella no había trabajado. Una mujer en esa época todavía también se tenía que ocupar de la casa y de los hijos. Lo que ella podía enseñarle era meramente gestiones del hogar y su padre fue gestiones del trabajo y de mejorías de organización y de orden. Él transmitió esto a sus hijos también y vivió una vida bastante dura en cuanto a trabajo. Desde luego que lo tuvo todo, más que otras personas, pero también tuvo muchas privaciones que él mismo quiso tener porque sentía una gran responsabilidad porque todo eso marchara y en dejarle ese legado a sus hijos. Falleció de una muerte natural, Angélica, a la edad de 67 años, con su familia, una familia muy amorosa. Es por eso que ahora queremos decirle a Mario, en esta vida como Mario, que se tome la vida, sí, la vida es seria, obviamente, pero que se tome algunos momentos de risa, que se permita ser feliz, que se permita este tiempo para él, para reflexionar sobre lo que le gusta hacer, sobre lo que le gustaría, sobre lo que le hace vibrar, sobre aquellos momentos que le traen una sonrisa y le apaciguan el corazón. Ha pasado por varias vidas diferentes y con tantos aprendizajes diferentes, pero que se unen al mismo tiempo, se conectan. Mario tiene un equipaje bastante grande, tiene varias cosas por explotar y se pregunta cuál es su don, cuál es su don único. Al saber tu don único, Mario, podrás despertar con más fuerza, actuar con más fuerza y saber que tienes eso único y especial, que es el poder dirigir. Tu don es poder dirigir porque tienes los conocimientos, la sabiduría, la técnica, la invención, la imaginación, el poder y la confianza. Es dirigir, pero antes de poder dirigir a alguien o a varias personas, tienes que dirigir correctamente tus objetivos y tu vida. Tienes que establecer prioridades y esclarecer tu mente sobre a dónde quieres ir. Angélica se está preguntando si puedo dar un ejemplo más específico sobre su don, cómo llevarlo a cabo y cuál es el objetivo de tu reencarnación actual. El objetivo de tu reencarnación actual es ayudarte a ti primero y después ayudar a las personas a ser más productivos con menos esfuerzo, más productivos en lo que hacen, empleando el menor de los esfuerzos y tener más tiempo para ellos mismos, para apreciar la naturaleza, para descansar, para rodearse de personas hermosas, para compartir, trabajar estratégicamente. Es por eso que tu don es dirigir. Tu campo es bastante amplio, Mario. Dirigir tu propia empresa, dirigir una asociación, pero una asociación real, una asociación verdadera, a un grupo de estudiantes, una escuela, un campo, la recolecta de frutas. Tu campo puede ser tan vasto como tú quieras. Nosotros te vamos a ayudar, Mario, a saber cómo sacar el mejor partido de tu don y de tu camino de vida. Cuando estés adentrado en ese camino de vida y estés utilizando tu don, te vas a sentir plenamente tú, te vas a sentir plenamente
Mario, porque eso es lo que nosotros hemos puesto en ti. Toda la gente tiene un don único y especial. Como lo he dicho en otros videos, Angélica, los dones, algunos son complementarios y otros son opuestos. Algunos pueden parecerse, pero no son iguales. Tu don es dirigir y sabes cómo hacerlo, por tus vidas pasadas, por tus conocimientos y por ese don que hemos puesto en ti. Si quieres saber más sobre esto, sobre cómo hacerlo, qué hacer, simplemente tienes que preguntárnoslo, Mario. Puedes hacerlo con los ojos abiertos mientras caminas, mientras vas en el metro, mientras te lavas los dientes, antes de dormir. Pide a Dios y exclusivamente a Dios que te revele cómo poder hacerlo, cómo poder dirigir mejor, en qué momento, de qué maneras, para que puedas comenzar a darle consistencia a tus proyectos y a tu vida también. Estamos al tanto de los eventos que han sucedido en tu vida, que no han sido tan favorables. Hemos escuchado tus peticiones, tus plegarias, tus ruegos. Conocemos tus sentimientos, conocemos tus fallas, pero también conocemos tu potencial y tus ganas de ser mejor, de crecer y esa abundancia que mereces, que todos merecen, pero estamos hablando de ti, que tú mereces y que la vas a tener si abres tu corazón completamente a Dios, Mario. Abre tu corazón, las ventanas, las puertas, todo, abre todo, completamente todo, y pide a Dios que venga a ser Él quien destruya todo sin que tú lo notes. Todo será tan rápido. Quien destruya todo lo que está ahí que no sirve o que está mal construido. Y que entonces venga Él, como tú hiciste en aquella época en Honduras, en donde construiste tu choza con conchas de mar. Él vendrá, Dios vendrá y construirá cosas hermosas adentro de ti, que te permitirán entonces proyectarte hacia nuevas cosas, hacia nuevos horizontes y poder ayudar a personas que necesitan de ti. Pero primero eres tú y primero tienes que ayudarte tú. Tus capacidades humanas, como las de todo humano, son limitadas. Es por eso que cuando te tomas de la mano de Dios son multiplicadas al infinito. Tendrás infinito poder para hacer esto, Mario. Toma mi mano, te voy a llevar a la silla nube para terminar esta canalización con un bálsamo en tu corazón y un reset, un recomienzo total, completo, fulgurante, espectacular y lleno de arcoíris. Siéntate, Mario, en esta silla nube. Es la silla del rejuvenecimiento, es la silla del antes y del después, de lo que fue, lo que ya no es, de lo que es y de lo que será. Es una silla filosófica. Personas muy importantes han estado sentadas aquí y tú eres una persona muy importante. Siéntate. Admira la belleza de este instante y guárdalo contigo en tu corazón. Puedes solicitar venir a esta nube cuantas veces lo quieras, cuantas veces lo necesite tu corazón. Simplemente tienes que pedírselo a Dios en este momento. Cierra tus ojos, Mario. En cuanto yo baje esta palanca, vas a sentir una fresca ola con olor a menta, tan refrescante, tan suave, tan sutil. Hay menta y jazmín que están volando por todos lados. Están purificando tu cuerpo completamente. Y es la luz de Dios misma quien está limpiando tus chakras, desde el chakra corona hasta el chakra sagrado, atravesando como un rayo fulgurante todo tu cuerpo, limpiándote de todo lo que no necesitas, lo que nunca necesitaste, lo que no quieres ni debes llevar en tu espalda. Estás viviendo un desdoblamiento de almas.
Son tus otros Marios que estaban contigo, pero que no necesitas en este momento y que no necesitarás más. Necesitas al Mario de hoy, al nuevo Mario, al Mario que guía y que dirige, pero que sabe dirigir primero su vida. Eso es lo que necesitas, ese Mario que está tomado de la mano de Dios y que llega lejos porque está tomado de Dios, de su manto hermoso. Abre los ojos, Mario. Siente este renouveau completo y total. Es este comenzar. Ay, muchísimas gracias, arcángeles. Es Mario el que habla. De verdad, no sabe cuánto le agradezco. Me siento muy contento, me siento muy feliz de haber recordado todas esas vidas tan hermosas. Cada una tuvo sus momentos hermosos y agradezco infinitamente a Dios por todas estas cosas que me fueron reveladas. Es un momento privilegiado, soy privilegiado al escuchar esto y lo agradezco con mi corazón. Gracias, gracias Angélica, gracias Arcángel Raciel, muchas gracias. Mario, sí, eres privilegiado y seguirás siendo privilegiado, muy privilegiado, si te tomas de la mano de Dios. Nosotros siempre estamos aquí, en el noveno, en el noveno piso. Puedes venir a visitarnos cuando tú gustes. Simplemente tienes que proclamar la presencia de Dios, nada más. Te amamos mucho, Mario. Sigue tu camino, hermoso, nuestro hermoso niño. Para nosotros siempre eres un niño, Mario, como todos ustedes, un niño de 7 años, un niño hermoso, inteligente, con muchas capacidades, que no se deja vencer, que no se deja derrotar y que va a tener muchos éxitos de la mano de Dios. Tu futuro es brillante, Mario. Tómalo con tus manos, créelo, y cuando te sientas estabilizar, cuando te sientas tambalear, aclama a Dios y pídele que te ayude y que se lleve lo que tú no quieres, lo que no necesitas, y avanza, avanza, nuestro hermoso Mario. Te da un beso en la frente, el arcángel Raciel. Te decimos hasta pronto y que tengas un excelente día y una excelente vida. Queremos noticias continuamente tuyas, si tú así lo quieres. Hasta pronto. Adiós.